Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Verónica, la escritora de la saga Luna, y aquí hablamos sobre trucos de literatura. Antes de empezar con el tema que nos ocupa, quiero haceros un anuncio. Estoy haciendo una dinámica por Insta en el que si llegamos allí a los 2000 followers, o aquí, ojalá a los 500 suscriptores, voy a organizar una sesión de libro viajero, es decir, una dinámica de libro viajero. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo voy a mandar un ejemplar de mi novela, ¿vale?, a 15 personas, 10-15 personas que se apuntarán en una lista que yo haré pública y que tendrán un tiempo específico para leer el libro y que podrán, durante el tiempo que esté el libro en sus manos, podrán escribir, podrán subrayar, podrán dejarme mensajitos. Al final, la finalidad es que el libro vuelva a mí y yo pueda recibir todos vuestros feedback y los mensajitos de apoyo o de me gusta, esto no me gusta, qué ha pasado con tu vida aquí, por qué se te ocurrió hacer esto, de todos vosotros. Y creo que podría ser una dinámica súper divertida, muy enriquecedora para mí, un contacto muy bueno con mis lectores. Y si os interesa leer el libro, pues ya sabéis, dadle a suscribiros, enganchaos aquí, enganchaos por Instagram y recomendadme a todos los amigos que creáis que puede interesarle mi novela. Y dicho esto, pues ahora sí, empezamos con el tema de hoy, que es por fin el world building. Hemos estado hablando mucho sobre qué es el world building, ¿no?, que es la manera correcta en la que uno puede crear un mundo de fantasía en el que sus historias se desarrollen. Pero muchas veces le damos tanta importancia a la historia que se está contando que, aunque sí que es cierto que se va desarrollando un poco el tema de qué está pasando, por qué, en qué lugar es importante, se describen mucho ciertos lugares, otros apenas de puntillas, pero el world building va mucho más allá. Realmente la cosmología de un mundo completo para mí no acaba de verse en un solo libro, en una sola novela. Normalmente cuando es un libro de fantasía y es un tiene un mundo potente y bien desarrollado detrás, tú lo que ves es una pincelada de ese mundo, ¿vale? Es lo que ocurre o los sitios a los que se visita durante el periodo en el que se está desarrollando la novela, pero realmente el world building para mí debe ir más allá. ¿Por qué? Porque si nos centramos solo en lo que el protagonista está viviendo y en los escenarios que tiene cerca de él, la historia a la larga que a la corta parece encorsetada, es como que solo está esto, esto y esto, y no hay más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el día de mañana a ti te interesa ampliar esa historia, haciendo una segunda parte, haciendo una secuela, o es una saga, o simplemente hay gente a la que le interesa el mundo y te hace preguntas, si no lo tienes desarrollado previamente, a ti te va a costar mucho contestar esas preguntas o hacer esos desarrollos, porque te van a faltar escenarios. ¿Qué pasa con eso entonces? Para eso, mi mejor consejo que te puedo hacer es, antes de ponerte a escribir como un loco, en esa pequeña fase en la que tú estás todavía desarrollando las ideas de la novela, párate y piensa, a ver, ¿dónde va a vivir mi personaje? En mi caso, por ejemplo, hay dos mundos. Está el mundo terrenal, es decir, nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy día, porque está en el presente, y luego está la luna, ¿no? Y yo he tenido que desarrollar estrategias para que eso sea creíble. Ese es el punto. Tú tienes que hacer que tu mundo sea creíble. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Se va a desarrollar en la Tierra? ¿En algún momento distópico de la Tierra? ¿Se va a desarrollar en un mundo paralelo? ¿En un mundo que no tiene nada que ver? ¿En un universo completamente diferente? ¿En una estrella? ¿En el espacio? ¿En el mar? ¿Dónde? Tienes que decidirlo. Y una vez que lo decidas, mi consejo es que tú pienses en lo que le da realismo a tu mundo. ¿Tú qué piensas que hace que tu mundo sea real? Pues las sociedades, las leyes, nuestras tradiciones, todo eso llena el mundo y te da a ti un bosquejo de cómo la gente vive ahí. Si tú quieres conocer un pueblo, tienes que conocer sus costumbres, tienes que conocer sus idiomas, tienes que conocer sus leyes, su historia, tienes que conocer la idiosincrasia del terreno, porque no es lo mismo la personalidad de la gente a lo mejor que vive en ciudades más costeras que la que vive en pueblos más pequeños de interior en lo alto de una montaña. La personalidad o las necesidades de ese pueblo cambian diametralmente. Una gran urbe a lo mejor va a tener personas mucho más despegadas entre sí, o que no van a tener ese momento de comunidad que sí tiene a lo mejor una aldeita perdida en la montaña en la que solo hay 30 habitantes. En la que esos 30 habitantes se van a conocer toda su familia, van a tener una relación prácticamente familiar.
eso es necesario conocerlo, ¿vale? Es un poco de estudio de mercado, por así decir, de dónde se va a desarrollar tu historia. Porque si tú coges y quieres trasladar a una persona de una gran urbe, véase por ejemplo un Madrid, un Barcelona, ¿no?, que está justo viviendo siempre en el centro, que está agobiada, que si el coche, que si el tráfico, que si la contaminación, que si el trabajo, o sea, el estrés, el vecino gritando, el otro no sé qué, y de repente te lo llevas a una casita en el campo en el que tu vecino más cercano está a 10 kilómetros, el impacto se tiene que notar, ¿vale? El impacto a nivel emocional en el personaje, tarde o temprano se tiene que notar. O para bien, o para mal. Y eso se trata a través del world building. Si en una historia un poco más realista, en la que las ciudades existen y tú las puedes rastrear, el world building es importante, imagínate cómo lo será para una novela en la que el mundo en el que tú estás desarrollando la historia no existe. Yo llego a una novela de fantasía y a mí me encanta que me expliques qué pasa ahí, por qué viven así, por qué tienen esas tradiciones, por qué fulanito tiene magia y por qué perenganito no la tiene. Tienes que saberlo, porque si no lo conoces te va a resultar muy difícil seguir los hilos argumentales que se basen en torno a eso. Es decir, si mi personaje nació en una familia donde todo el mundo tiene magia capaz de regenerar las plantas, pero yo no la tengo, o sea, mi personaje no la tiene, yo tengo que saber que ese personaje es especial porque en ese mundo la mayoría de la gente puede regenerar las plantas. ¿Por qué ese personaje no puede hacerlo? Puede ser el desarrollo de la historia. Pero eso va ligado a las leyes que rigen ese mundo. Es decir, en esta familia todo el mundo regenera las plantas, porque ella no lo hace o él no lo hace. ¿Entendéis? Hasta ese punto el world building es importante. Ya no estamos hablando solo de la descripción de lugares, de objetos, de edificios en concreto, sino de lo que viene siendo la personalidad más propia de la sociedad en la que tu personaje se desarrolla. Os voy a poner el ejemplo del Señor de los Anillos. Cuando tú abres el Señor de los Anillos, lo primero que te encuentras es un prólogo. Os lo voy a hacer muy despacito porque el libro es muy antiguo, me lo compré siendo muy pequeña y las páginas, lo he leído 10.000 millones de veces y las páginas están un poco a la Biblia. Hay un prólogo y a partir de aquí pues el autor te empieza a dar información sobre las razas de personajes que te vas a encontrar, algo de su historia, leyendas, te va a contar también qué pasa con el anillo, te va a contar un montón de cosas que la primera vez que tú te lees el libro te quedas un poco... ¿Y este señor por qué me cuenta esto? Bueno, pues tú no sabes el favor que te está haciendo el escritor al hacerte esto, porque para el escritor es un trabajo extra. Como escritor yo no tendría por qué hacerte un resumen de novelas anteriores en las que se menciona mi mundo. Te lo hago porque quiero que te sitúes en la historia, ¿vale? Entonces, muchas veces los prólogos no están hechos por los escritores, puede ser que lo haya hecho la propia editorial. En este caso creo que está hecho por el escritor. Y te ofrece mapas, te ofrece cultura, te ofrece costumbres de los pueblos, de la mejor manera que tú puedas llegar a abrir el libro y decir, ah, porque si tú te lees el libro tal y como está escrito El Señor de los Anillos, sin el prólogo y sin haber conocido la historia, porque hoy en día es muy difícil que no se conozca por las adaptaciones, pero si ha llegado el momento en el que una persona llega al mundo de la Tierra Media y no sabe nada y empieza a leerse el libro del Señor de los Anillos sin el prólogo, va a tener problemas para acabar el libro. No por nada, sino porque el libro está escrito desde el punto de vista de una persona que conoce la historia, ¿vale? Que conoce el mundo en el que se desarrolla la historia y conoce las razas. Para eso está el prólogo, para eso están otros libros que escribió Tolkien, tiene un montón de bibliografía que te puede ayudar y si no te quieres leer el Silmarillion, el Hobbit y todo eso, pues con que te lees el prólogo vas más o menos servido. Aunque mi consejo es siempre, siempre, siempre leeroslo todo, porque los libros de Tolkien son maravillosos. Si queréis un consejo, cuando vayáis a escribir, empezad a hacerlo en libretas y cread un prólogo. Un prólogo en el que tú puedas contar historias, puedas contar cómo se creó el mundo, si tiene dioses, si no los tiene, si tiene guerras intrínsecas, si no las tiene, si tiene sociedades, si no las tiene, si tiene estamentos, si no los tiene.
Todo eso para que el lector pueda entender tu obra y para que tú mismo puedas entender tu obra, porque muchas veces la idea primigenia que tú tienes de la novela no es la misma que acaba plasmándose en el papel. Yo doy fe de eso, ¿vale? Entonces, ve escribiendo y de ahí tú vas a sacar el mapa mental de tu mundo, tú vas a hacer la creación. Si tiene lenguaje, si los tienes que desarrollar, si tiene demonios, qué tipo de demonios, si tiene esto, si tiene lo otro. Eso lo hemos hablado nosotros con las libretas de escritor, ¿vale? Y cuando llegue el momento de poner tu libro en marcha, pues yo, por ejemplo, me marqué un Señor de los Anillos y creé un prólogo. Creé un prólogo en el que yo te hablo pues de la historia de la luna, sobre la caza de demonios, el tema de las gemas, te hablo de muchas cosas que tú vas a necesitar para entender el libro. Son 4 o 5 paginitas porque tampoco he puesto todo lo que yo he escrito del world building en mis libretas, sino que he hecho una selección de las cosas que para esta novela en concreto van a ser necesarias y te las he puesto ahí. Y mi idea es que conforme vayan apareciendo nuevas novelas, pues se irán ampliando los prólogos para adecuarse a cada novela. Por ejemplo, ahora en la segunda, en el proyecto 2, que está en correcciones, incluyo mapas, incluyo temas sobre el adiestramiento de la Orden Plateada, y son cosas que creo que te van a servir para seguir el rollo de la segunda. Con la tercera igual, y así hasta la quinta. Así que mi consejo es que todo lo que te puedas quitar en un prólogo, o a lo mejor en un subapartado al final del libro, y que pueda ayudar al lector, te va a venir bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano toda esa historia va a tener que surgir. Y no es lo mismo en mitad de la historia, justo cuando esté el momento más épico de pelea o de no sé qué, que se sientan los dos personajes a echarse la chapa, porque a mí me pasó eso en el borrador. O sea, yo estaba escribiendo, yo tenía mi world building construido en mis libretas, y hubo un momento en el que para que la historia avanzase yo tenía que contar muchas de las cosas que yo había escrito ahí para que la gente las entendiera. Y durante 3 capítulos, 3 larguísimos capítulos, los personajes se fueron echando la chapa los unos a los otros, contando un montón de cosas que eran realmente innecesarias si se hubiesen colocado en un apartado aparte. Entonces, para eso... ¡Uy! Perdón, R2. Para eso creé el prólogo, ¿vale? Si tú sientes que necesitas que tu historia se explique de esa manera, de una manera más visual, a través de la idiosincrasia del lugar o del world building, crea un prólogo o de esto que pones anexos al final, me da lo mismo, en el que yo pueda coger, buscar y decir, ah, vale, esto es esto. Porque muchas veces tener que explicar cómo se cazan los demonios o para qué se cazan los demonios, sí, en la historia evidentemente Jay le cuenta a Grace a qué se dedica y como cazador de demonios, y más o menos para qué lo hacen. Pero es un párrafo, ¿vale? Pues yo soy cazador de demonios y los cazo porque necesito las gemas resultantes de su magia para poder subsistir en mi mundo, básicamente. Pero claro, ¿por qué se puede dar el lujo al personaje de decir esa frase? Porque a ti te he explicado en el prólogo para qué se utilizan, cómo se cazan, de dónde empezó la historia, cómo se llegó al conocimiento de que a través de los demonios se podía obtener poder concentrado. Todo eso te lo he explicado antes. Entonces, de cara a que la historia sea más dinámica y no tener que hacer un parón y tener que ponerte a explicar todo, pues ayuda bastante el tema de crear un prólogo o crear unos anexos. Y esos van a venir nutridos de tu world building, del propio world building que tú has hecho en la cabeza. Y ya te digo, no solo marca la idiosincrasia de los personajes, sino que marca también... interesa mucho también saber cómo es físicamente, ¿vale? Tu mundo. A mí me encantaría saber pues si tiene montañas, si no las tiene, si tiene palacios, si no los tiene. Por cierto, si tiene palacios me encanta, me llama ganado. Si tiene palacios, si no los tiene, si tiene villas, si no las tiene. ¿Cómo es la gente? La gente se comporta igual en todos los puntos de tu mundo. Hay guerras entre ellos, hay conflictos. ¿Cómo se trata a la mujer? Por ejemplo, es un tema que a mí me interesa mucho y que yo trato mucho en mis novelas. El inicio de las novelas, el inicio de la historia, hay una contraposición muy clara entre la libertad de las mujeres humanas, ¿no? Las libertades que se han ido consiguiendo a base de la lucha feminista, y la represión que sufren las mujeres lucita, porque están en un sistema muy anticuado,
¿vale? Te explican el porqué de ese sistema anticuado y cuáles son las contraposiciones y los choques culturales que los cazadores que bajan, son los únicos que pueden bajar, los cazadores ven al ver a sus mujeres y cómo las comparan con las mujeres humanas. Es decir, guau, si es que aquí ellas pueden hacer todo lo que quieran. El choque cultural, el crecimiento que tienen muchos personajes al compararse con otra raza completamente diferente, en otro punto vital e histórico completamente diferente, es muy interesante y forma parte también del world building de la sociedad de mi libro, por ejemplo. Cualquier cosa que tú consideres que puede modificar en lo más mínimo el tema de la personalidad o la manera en la que tus personajes toman decisiones, eso tiene que venir dado por la sociedad, por su cultura, por sus costumbres y demás. Si tú haces todo eso, creas un mapa y vas desde fuera hacia adentro, lo más fácil es que te hagas un mapa mental y cojas un folio, empieces a dibujar, dibujes los contornos, dibujes, por ejemplo, las fronteras, dónde van a estar situadas las villas, que tú tengas, a golpe de vista, tú puedas ver tu mundo, ¿vale? O tu reino, o la ciudad donde se desarrollan los acontecimientos. Si es una ciudad pequeñita, en un mundo de fantasía, no te quedes solo ahí. Habla de las ciudades colindantes, porque no sabes a dónde te va a llevar la novela, y es un poco raro que hacia la mitad del cuarto libro de la saga te saques una ciudad así que no sabes de dónde ha salido, ¿vale? Entonces, es bueno crear más allá de las fronteras de lo que tú vayas a contar en tu novela, ¿de acuerdo? Una vez que tengas el mapa, pues vamos a la cosmología. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Hay dioses? ¿No los hay? ¿Seguimos la teoría del Big Bang? ¿Somos un mundo que se creó a partir de motas de polvo de mariposa? Yo qué sé, lo que se te ocurra. Cuéntatelo a ti mismo, escríbelo, ¿vale? Si hay dioses, ¿cómo son? ¿Es una religión monoteísta? ¿Es una religión politeísta? ¿Forman parte de la sociedad? Es decir, ¿pueden convivir con los seres? ¿No? ¿Tienen capacidad de decisión? ¿Qué poderes tienen? ¿Qué no? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo a los ancestros, ¿vale? No son dioses per se. Según la ideología de mi libro, por ejemplo, cuando un lucita muere, pues se convierte en ancestro, ¿vale? Y se dedica a cuidar desde el otro lado, pues a los seres que tiene a su alrededor. Lo primero que tienes que hacer es eso. ¿Cómo se llega a ser Dios? Si se puede llegar a ser Dios, si son seres omnipotentes, tienes que crear la religión desde cero. Porque solo así vas a poder tenerla controlada de cara a expresiones, o por ejemplo, mis protagonistas no dicen por Dios, dicen por todos los ancestros, ¿no? Además, si algo tienes que entender es que la religión, la política y las ideologías de género marcan mucho una sociedad. Si controlas esas tres cosas, ¿vale? Estos tres puntos, vas a controlar mucho la manera en la que tus personajes piensan en cualquier tipo de situación que tenga que ver pues, con la moral, por ejemplo, ¿vale? ¿Es una sociedad abierta a los diálogos de género? No lo es más patriarcal. Es una sociedad basada en la plutocracia, la meritocracia. Son cosas que tú te tienes que plantear de tu mundo, ¿vale? O sea, ¿quién es el que manda? ¿El que tiene más dinero? ¿El que tiene más conocimiento? ¿Manda uno porque los dioses lo han escogido y han dicho tú, para ti, para siempre, el poder? ¿Cómo va la historia? ¿Qué hace que los reyes de tu mundo sean reyes? ¿O los jefes de tu mundo sean jefes? ¿Hay jefes? ¿No los hay? ¿Es una anarquía? Todas esas cuestiones te las tienes que hacer para poder crear una sociedad estable, que tenga un mínimo de estructuras reconocibles para cualquier persona, porque eso da estabilidad al mundo. Si tú consigues hacer eso, vas a conseguir que se convierta en algo muy real, muy tangible. Porque el humano es un ser gregario, el humano es una persona que necesita la sociedad para vivir. Por mucho que intentemos a veces salir del sistema o querer romper patrones, el humano necesita el sistema para sobrevivir. Necesitamos esa unión con la manada. Necesitas que tus personajes también la tengan. Es una manera de hacer un link emocional con la novela.
Del mismo modo necesitamos un sistema de leyes, ¿vale? Que está prohibido, que es inaceptable a nivel no solo legal, sino también moral, ¿vale? Una cosa son las leyes legales y otras cosas son las leyes morales del mundo, ¿vale? Hay veces, la mayoría de las veces se solapan, ¿vale? O sea, por ejemplo, en nuestro mundo tú no puedes matar a alguien porque es ilegal, pero aparte moralmente no está bien visto. Pero luego hay cosas que todavía no han llegado a ser ilegales a nivel legal, ¿vale? Pero sí son amorales, ¿vale? Entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta. ¿Hay algo que detone prisión o que detone ejecución? ¿Se permite la pena de muerte en tu mundo? ¿No se permite? ¿Qué se castiga? ¿Qué no se castiga? ¿Quién imparte la ley y la justicia en tu mundo? ¿Cómo se imparte? Eso realmente a lo mejor dentro de la novela no lo tienes que explicar, ¿vale? Pero tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque si a mitad de la novela uno de tus personajes comete un acto que tú consideras que en ese mundo es amoral, pero no lo has explicado con prioridad, pues el lector se va a quedar pillado. Por ejemplo, en mi mundo los mestizos, ¿vale? En la luna los mestizos están prohibidos, ¿vale? Son motivo de ejecución, ¿vale? Se les ejecuta porque no están bien vistos, ¿vale? ¿Por qué? Lo más lógico es que el lector diga, bueno, ¿y a esta gente, a los mestizos, por qué se les mata? Vale, pues en mi prólogo yo te explico qué problemas hubo con las guerras de la sangre, cómo se llegó al tema de los mestizos, cómo se convirtió la palabra mestiza o ternario, terna, que es púrpura, y está relacionada con la palabra mestizo, o sea, se consideran sinónimos terna y púrpura, ¿vale? O sea, perdón, púrpura y mestizo se consideran sinónimos. ¿Por qué se consideran sinónimos? Porque son palabras malditas, porque están prohibidas, porque nadie usaría el púrpura para vestir, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas yo las tengo que saber. ¿Por qué? Porque si ahora yo llego y te digo, es que en mi mundo los mestizos están condenados a muerte, y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué están condenados a muerte? Porque sí. No tiene estabilidad. Ahora tú me dices, ¿por qué los mestizos en tu mundo están? Pues yo te digo, pues mira, te lo explico en el prólogo, pero si te quedan alguna duda, pues te explico. Las guerras de la sangre sucedieron en tal edad, pasó esto. ¿Qué pasa? Que eso te va a dar a ti una profundidad mucho mayor que la típica de, bueno, es que yo soy un mestizo, soy un protagonista mestizo, y claro, los mestizos no gustamos. No. ¿Entendéis por qué es tan necesario crear un mundo desde cero, aunque en tu novela no se vea? Porque van a surgir preguntas. A mí me preguntaban, oye, si tu sociedad vive en la luna, ¿por qué no se las ve? ¿No se los ve? Nosotros lo vemos. Y digo, Grace hace esa misma pregunta. ¿Por qué? Porque tienen un velo lunar que oculta la luna, que está hecho a base de magia elemental, que tal y que cual. Entonces, la única manera de traspasar ese velo semigaseoso, semiterrenal, ¿vale? O sea, ahí está porque es mágico, ¿vale? Es a través de un portal. Si no lo cruzas a través de un portal, no vas a poder acceder nunca a la parte más viva de la luna, dijésemos, ¿vale? Tú solo ves una piedra blanca flotando en el aire, que refleja luces y todo ese tipo de cosas. Pues esa es la idea, ¿no? Yo tengo que poder contestar cualquier pregunta que surja de mis libros, estén o no estén explicadas en el libro, y a ti te tiene que pasar lo mismo. Tú tienes que poder explicar cualquier duda que surja sobre tus libros, estén o no estén específicamente colocadas en tus libros. Es la mejor manera de dar sensación de profundidad y de dar sensación de plenitud al mundo. Así que ya sabéis, tenéis que dedicarle tiempo, estudiar mucho, documentaos, ved cómo podéis incluir cosas que normalmente tú tengas en tu día a día, para darle esa sensación de realidad, ¿no? Crea un sistema de leyes, crea un sistema moral, crea un sistema de sociedad, crea unos estamentos, crea un sistema en general, ¿vale? Un sistema en general, y
y eso asiéntalo en un territorio que esté afín a ese estilo de vida. Así conseguirás tener un mundo que realmente merezca la pena en sí mismo, ¿no? Sea interesante en sí mismo. La importancia del world building es esa, que el mundo tenga una finalidad en sí mismo y un interés en sí mismo. Porque si a ti te interesa el mundo, te va a interesar todas las historias que se desarrollan en él. Me explico. El ejemplo más claro vuelve a ser de nuevo El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un conjunto, ¿no?, de libros. No solo es El Señor de los Anillos, sino está El Hobbit, El Silmarillion, tal. Todos ocurren en la Tierra Media y te interesan porque está ocurriendo en la Tierra Media, en distintas edades de la Tierra Media, pero conforman un mapa brutal y hermoso. Entonces, si tú creas ese mundo, como autor para ti va a ser muy sencillo regresar en el futuro a contar más historias que ocurran en ese mundo. Y es algo que a los lectores nos gusta muchísimo. Yo hablo no como escritora, sino como lectora. A mí que me amplíes un mundo que me encanta, me gusta mucho, siempre y cuando no me quites a Johnny Depp de la adaptación, ¿vale? Señor Warner Bros. Mal, muy mal. Dame más cosas de ese mundo, porque me gusta, me encanta perderme en él. Entonces, si tú creas un buen mundo, abres la posibilidad para poder retornar a él cuando la novela haya acabado en un futuro, para crear nuevas historias que encajen en el mundo y que encajen en distintas edades de ese mundo. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, que yo creo que ya he hablado bastante. Nos despedimos hasta otro día, ha sido muy bueno volver a veros, muchas gracias de nuevo por el apoyo. Recordad lo del libro viajero si os interesa saber más sobre Jake y Grace, que por favor, estamos en Kindle, estamos en Amazon, nos podéis pedir por FNAC, nos podéis pedir por un montón de sitios, búscanos, ¿vale? Ven hacia la luz. y ya está, ha sido un placer volver a veros, espero veros muy pronto, un beso. Chao.